que no te engañen. ¿Qué está pasando con las ballenas? ¿Qué están haciendo los fondos de inversión que han entrado a los ETF? Pero ¿y qué está pasando con la venta masiva de Grayscale? Todo esto y mucho más lo vamos a ver acompañado de las gráficas de Bitcoin para entender dónde estamos y cómo podemos estar preparándonos para el próximo movimiento. Comenzamos. Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. Mi nombre es Agustín, buen día, y en el vídeo de hoy vamos a estar dándole seguimiento al análisis de Bitcoin y del ETF que vimos la semana pasada. Si aún no lo has visto, tienes el link por aquí, por mi perfil, para que puedas ponerte al día de lo que estamos esperando en las gráficas. Ahora después vamos a ver de nuevo dónde estamos, qué está pasando, pero lo primero que queremos comentar es que habíamos trazado un plan técnico de caída de Bitcoin que venía acompañado de un sell the news, es decir, de compra el rumor, vende la noticia, que es lo que básicamente ha sucedido, que después de la aprobación de los ETF de Bitcoin el mercado ha caído. Pero, ¿qué están haciendo las ballenas? Pues fijaos en esta gráfica que os voy a compartir. Estáis viendo cómo realmente en esta gráfica podemos ver que realmente los fondos de los ETF están comprando Bitcoin a miles. Están comprando Bitcoin a miles, preparándose y acumulando para esa demanda que va a empezar a entrar a los ETF y que, como es lógico, compran en un retroceso. Ya hablaba la semana pasada de que este movimiento no quería que os engañase, no debe de engañarnos, porque realmente Bitcoin está en tendencia alcista y los retrocesos se compran. Y cuando se compran en estas zonas, en las zonas de caída. Y teníamos previsto que con ese evento con tanto FOMO de la aprobación del ETF, lo que queríamos ver era este retroceso para poder volver a sumarnos, porque no tenía lógica comprar si no caía. Entonces es muy importante, solo cuando da el plan que hemos trazado, entonces sí poder tomar entrada o invertir si es que lo queremos hacer. Por tanto, el plan se está siguiendo y estamos llegando a zonas. Y lo que quiero que entendáis es que, efectivamente, las manos fuertes, como estáis viendo, los fondos que traen los ETF están acumulando Bitcoin. De hecho, con cantidades de más de miles en algunos días. Entonces, en una semana que llevamos de ETF 10 días, con estos miles de Bitcoin acumulados, pensad lo que puede pasar de aquí a futuro cuando realmente la tendencia continúe, porque seamos inteligentes. Ahora mismo, en caídas, los inversores dudan de si entrar o no. Pero cuando esto empieza a tirar, cuando el bull run empiece realmente a mover al alza, es cuando los inversores se van a interesar más. Porque las personas, los inversores, salvo los inteligentes, compran cuando sube, cuando entra el FOMO. Y por eso se suelen dar esas tremendas subidas en Bitcoin. Porque la persona normal, de a pie, entra cuando escucha al vecino hablar de Bitcoin, de lo que ha ganado con Bitcoin, de lo que está ganando en paper, ¿no? En papel, antes de ejecutar esa ganancia. Por tanto, muy importante ver qué están haciendo las ballenas y vemos acumulación de Bitcoin. Y otro dato curioso que podemos destacar de esta página, de este informe de los Bitcoin que tiene cada uno de los fondos de los que han lanzado el ETF, es el de Grayscale. Entonces debemos de ponernos en situación. Primero, están diciendo que son ventas, pero no sabemos si realmente son ventas, porque están transfiriendo Bitcoin desde Grayscale a Coinbase, más comúnmente, ¿no? Entendamos que Coinbase es el exchange número 1 en Estados Unidos, porque a Binance lo han echado, a Binance le han sancionado. Por tanto, partamos de esa base. Luego el ETF ha sido aprobado por Estados Unidos. ¿Dónde prefiere la SEC, Estados Unidos, que mantengas los Bitcoin? En Coinbase, en su exchange. Y Grayscale es el primer fondo de Bitcoin que ahora es en spot, pero que nunca lo ha sido. Entonces podemos empezar a hilar cosas. Podemos ver cómo quizá GBTC, el Bitcoin de Grayscale, venía en descuento hace mucho tiempo. De hecho, estaba cotizando a un descuento muy alto. Es decir, un Bitcoin necesitabas 1,7 Grayscale Bitcoin para poder comprar porque se había devaluado mucho. No estaba respaldado por el Bitcoin de spot. Ahora que se ha igualado, lo que está sucediendo es que personas que habían invertido en ese GBTC, puede que ahora estén tomando salida parcial o incluso en break-even de sus Bitcoin que tenían acumulados, que estaban en pérdidas y que por fin, con esta recuperación, han sido capaces de salir en break-even o con un poquito de ganancia, con un poquito de pérdida, quién sabe. Pero realmente de salir de ese pain, ¿no? De ese drawdown que traían desde hace meses, incluso algún año. Por tanto, ese puede ser el primer motivo. El segundo motivo, quizás sí que los estén vendiendo y ejecutando, pero por parte de FTX. Hay que tener en cuenta, porque he estado viendo informaciones, de que es posible que como FTX, el exchange que se fue a la quiebra hace algo más de un año, estadounidense,
se fue a la quiebra y tenía Bitcoin, es posible que estén vendiendo esos Bitcoin para poder finalmente pagar a los acreedores, pagar a los inversores, pagar a las personas que tenían fondos ahí dentro y por tanto para ejecutar ese proceso necesitan de capital, de liquidez y que puede que estén vendiendo. Entonces, hay muchos puntos aquí en común y realmente a ciencia cierta no se sabe exactamente si simplemente es una transferencia hacia Coinbase o si se están vendiendo como están diciendo. Hay que tenerlo en cuenta y hay que ver desde aquí cómo se comienza a mover el precio. Por tanto, estamos viendo mucho movimiento de trasfondo. Por un lado, los ETF de Bitcoin en spot están acumulando Bitcoin mucho. Y estamos viendo por otro lado al principal, al primero, al que más luchó por sacar el ETF de Bitcoin en spot, vender. Entonces es un movimiento un tanto raro, ¿ok? Por tanto, de ahí cada uno que saque sus propias conclusiones. Lo que estamos viendo en la gráfica, y aquí voy a compartir la gráfica, es que Bitcoin está haciendo lo que técnicamente habíamos preparado, que es un retroceso hacia las zonas, que es un movimiento de caída, un movimiento que el mercado le tocaba hacer, porque como estuve diciendo, las ondas, con lo que yo analizo el mercado, ya me estaban marcando que les tocaba un retroceso, como mínimo hacia esta zona de los 38, como mínimo. Y vemos que precisamente esta zona es donde está tocando, esta zona que primeramente habíamos marcado. Importante, a partir de aquí, el cómo recupera, el cómo se mueve para entender si ya ha terminado la caída. Y eso es lo que vamos a ver en la gráfica. Ya tenemos en pantalla la gráfica de Bitcoin. Ya hablábamos la semana pasada de este movimiento que se estaba dando y decíamos que al menos veríamos un movimiento de este tipo, al menos en Bitcoin. Bien, fijaos, ya ha llegado a esa zona primera que habíamos marcado en la zona de los 38, de hecho 38.500 aproximadamente, y vemos cómo empieza a reaccionar. Importante a partir de aquí, no está confirmado que porque ha llegado a la zona ya se va a ir arriba. Lo que debemos es de ver en el precio la reacción que haga. Es decir, depende mucho del tipo de reacción. Y eso va a depender de si lo hace en un impulso saliendo con 5 ondas, un impulso potente en el cual luego forme lateralizaciones correctivas hacia el otro lado. O, como siempre, si te está gustando este vídeo, déjame tu like, incluso déjame tu comentario, ¿qué te parece? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué zona estás tú esperando para Bitcoin? O si el mercado, por el contrario, lo que hace es lateralizar, subir, lateral, encontrar resistencia y por tanto a partir de aquí poder volver a la misma zona. Por tanto es importante ver la reacción. Esa reacción es determinante de entender si el suelo está hecho o no. No es lo mismo que salga correctivo, lo cual nos puede dar pie a otro movimiento de bajada en ese punto, o si el mercado sale ya al alza y lo que nos hace es poder darnos otro nuevo impulso desde aquí. Por ahora lo que estamos viendo, y hay que tenerlo en cuenta, es que el mercado desde que hizo suelo viene haciendo un canal alcista en el cual da un impulso, choca, lateraliza, choca, da un impulso, choca, lateraliza, quizá es lo que le toca en este momento. Con lo cual hay que tenerlo en cuenta para nuestra estrategia, cada uno tendrá la suya, para invertir, para entrar o para pensar en dónde es mejor esperar o no tocar. Entonces es muy importante porque si ahora lateraliza, debemos de tener en confluencia que si aquí hizo suelo, aquí puede hacer suelo en ese canal. ¿Y dónde va a ser? ¿Aquí, aquí o aquí? Eso sí que no lo sabemos, no somos adivinos. ¿De qué va a depender? Lo acabo de decir, de si el mercado se mueve correctivo, puede formar aquí una lateralización, como hizo aquí, una lateralización que permita consolidar el precio, consolidar el soporte en toda esta zona de los 36-38 que habíamos marcado la semana pasada. Bien, es la primera zona de interés comprador que tenía Bitcoin y que de momento, fijaos, lo está reaccionando. Débil, sí, porque acaba de empezar, pero primera zona. Por tanto, a partir de aquí vamos a ver el tipo de reacción. ¿Y qué hay que tener en cuenta para próximos escenarios? Recordamos, primera zona y segunda zona. Segunda zona. Pero ya esta zona es todavía viable que llegue, claro. Pensad que el canal pasa por aquí. Si el mercado, por lo que sea, se mueve agresivo, tranquilamente podría llegar antes de salir a ello. Por eso, cuanto más tiempo pase lateralizando en esta zona, cuanto más tiempo pase consolidando en esta zona, el mercado es más probable que el rebote sea corto, porque se va subiendo el canal y por tanto, cuanto más se mueve hacia la derecha, esto más se mueve hacia arriba y el punto de encuentro está más cercano en la vía horizontal y no en la caída vertical.
Entonces es muy importante el ver cómo reacciona y cómo aguanta este soporte, para entender si esta zona o la de abajo, que es las zonas que yo dije de DCA, de para poder comprar Dollar Cost Average, que es básicamente, primero me guardo una parte para comprar en esta zona, segundo la otra zona, y a partir de aquí tengo las dos zonas de entrada en Bitcoin, incluso podríamos marcar una tercera, aunque más remota, siempre tiene que haber un cash for the crash, que se suele llamar. Serían las dos zonas principales que estaríamos vigilando. Bien, esta primera, si no hay ningún cisne negro, ningún evento macro raro, será la que aguante toda esta lateralización. Y hay un evento macro por delante que hay que tener en cuenta, y es esta fecha vertical que tengo acá, y es de cara al 16-17 de abril de 2024, la fecha se sabrá cuando toque, es el halving de Bitcoin, y por tanto lo que se va a producir es que Bitcoin, como sabemos, con el halving se reduce a la mitad su emisión, y por tanto comienza a ser un paso más escaso, y por tanto debe de haber menos oferta en el mercado a partir de esa fecha, en la cual en este momento se emite 2x lo que se va a emitir a partir de esa fecha por cada minado que se haga. Tenemos un plan y hay que seguir el plan. Recordad, perspectiva swing, perspectiva macro, entender los ciclos de Bitcoin, entender en qué zonas estamos y cómo la estructura del precio se puede ir posicionando de nuestro lado para agarrar el punto de subida. Debemos de entender que previo al halving sucede este tipo de lateralizaciones, que el resto de noticias y eventos que se van sucediendo, como los ETF, como las ventas de Grayscale, lo que va haciendo es todo puro ruido, y es importante ceñirnos al plan que tenemos dibujado si es que estamos siguiendo el mapa de Bitcoin. Por tanto, recordemos que es un evento que determina cada uno de los ciclos de Bitcoin, que muchos dicen que ya los ciclos de Bitcoin ya no sirven, que esto va a cambiar. Sí, va a cambiar, quizá en algún momento, pero no podemos prever cuándo va a ser. Quizás sea ya este el último, quizá el próximo. Lo que sabemos es que hasta hoy, hasta ahora, estudiando el pasado, hasta el año 2024, el mercado ha seguido los ciclos año tras año. Y lo que toca a partir del halving sería el movimiento más vertical, más de parábola que Bitcoin nos deja en su ciclo. Por tanto, pendientes de esta fecha, porque es una fecha determinante. Es una fecha que unas semanas antes o unas semanas después, pero provoca un movimiento parabólico, un crecimiento exponencial de Bitcoin, que lo hizo pasar en el ciclo anterior de los 13-14.000 a llegar a estar en 70.000. Por tanto, hay que tener muy en cuenta que normalmente el catalizador junto a los ETF puede venir a partir del halving. Hemos repasado todo el análisis de Bitcoin, estamos viendo las confluencias que se pueden dar y estamos viendo que nos encontramos en una fase de retroceso de Bitcoin que se puede alargar en el tiempo. Lo que debemos de estar pendientes es de cómo reacciona Bitcoin desde aquí para entender si lo hace en un impulso o si lo hace en un aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya servido, que te haya gustado, y si es así, déjamelo saber en los comentarios y espero tu like. Un abrazo muy fuerte, chao.